Durante la cena del Día de las Madres, mi hermana anunció su tercer embarazo. Luego papá me señaló y dijo, tú te vas a mudar para ayudar. Me levanté y me fui. A la mañana siguiente, la policía llamó. Mi mamá gritó cuando mi hermana anunció que estaba embarazada otra vez. No fue un grito de alegría, fue un grito real, de esos que esperarías en una fiesta sorpresa. Se tapó la boca con ambas manos como si acabara de ganar algo. Abrazó a Meredith tan fuerte que las copas de vino tintinearon. Luego mi papá me señaló al otro lado de una mesa con 15 personas y dijo, tú te vas a mudar para ayudar. Me quedé helada. ¿Qué? Mi hermana se rió. De verdad se rió mientras comía papas gratinadas y dijo, de todos modos no tienes nada que hacer. 15 personas en esa mesa. Mi mamá, mi papá, mi hermana Meredith y su esposo Todd, mi tía, mi tío, 4 primos, 2 familiares políticos de Meredith y yo. 15 personas y ni una sola dijo, pregúntale primero. Me levanté. Salí sin decir una sola palabra porque ya sabía que cualquier cosa que dijera en ese momento saldría como un grito o un sollozo, y no iba a darles a ninguno de ellos la satisfacción de ver cualquiera de las dos cosas. A la mañana siguiente, a las 8:52 am, sonó mi teléfono desde un número que no reconocía. Buenos días, señora. Habla la policía. Mi nombre es Sienna Cole. Tengo 32 años, trabajo desde casa como contadora pública certificada, llevando impuestos y contabilidad de pequeñas empresas para 11 clientes regulares. Y hasta esa cena del Día de las Madres, te habría dicho que mi familia era, en el peor de los casos, un poco dominante, ruidosa, tradicional. El tipo de familia donde las fiestas duran 3 horas y siempre alguien llora para el postre. Había estado viviendo sola en un departamento de una recámara en la avenida Winslow durante 6 años. 6 años pagando mi propia renta, construyendo mi propia lista de clientes desde cero y poco a poco convirtiéndome silenciosamente en la hija del medio invisible en una familia que solo tenía 2 papeles visibles, la hija dorada y la ayudante. Mi hermana Meredith tiene 36 años, está casada con un hombre llamado Todd Brennan, que trabaja en ventas regionales y ya tiene 2 hijos, Sophie, que tiene 7 años, y Max, que tiene 4. Cuando Meredith anunció su tercer embarazo ese domingo, me sentí genuinamente feliz por ella, de esa manera sencilla en la que te alegras por las buenas noticias de un hermano antes de que alguien empiece a hacer que todo gire en torno a ti. Debí haber visto venir la trampa. Mirando hacia atrás, hubo señales durante semanas. Mi mamá, Carol, había empezado a hacer preguntas directas sobre mi carga de trabajo un mes antes. ¿Trabajas desde casa, verdad? Debe ser agradable tener toda esa flexibilidad. Mi papá, Walter, había mencionado 2 veces, casi de pasada, que Meredith y Todd realmente estaban batallando con los costos de la guardería. Incluso mi tía Patricia, que casi nunca habla en las cenas familiares, me había dado una mirada extraña y comprensiva la última vez que estuvimos todos juntos, como si ella ya supiera algo que yo no. Me dije a mí misma que no era nada. Las familias chismean sobre el dinero. Las familias se preocupan unas por otras. No tenía idea de que yo era la solución por la que ya se habían decidido, semanas antes de molestarse siquiera en preguntarme. O mejor dicho, semanas antes de que decidieran que ni siquiera necesitaban preguntarme. El oficial que llegó a mi departamento esa mañana de lunes se presentó como el oficial Daniel Reyes, número de placa visible, libreta ya en mano. Fue educado, casi disculpándose, de esa manera en que los oficiales actúan cuando pueden darse cuenta en 30 segundos que la llamada fue una pérdida de tiempo para todos. Recibimos una solicitud para una verificación de bienestar, dijo. La persona que llamó dijo que podrías ser un peligro para ti misma, que no estabas respondiendo mensajes. Yo estaba en la puerta de mi casa con los pants de ayer, realmente sorprendida. No contesté los mensajes porque estaba molesta. Eso es todo. Estoy bien. Él miró detrás de mí hacia mi departamento, mi escritorio con 3 monitores, mis carpetas de referencia de contabilidad apiladas por materia, una cocina limpia, una taza de café que decía, la contadora más X del mundo, que mi clienta Denise me había regalado como broma hace 2 navidades. Parece que está perfectamente bien, señora, dijo él. Luego, más bajo, casi como si le diera pena decirlo. Por si le sirve de algo, presentar un reporte falso para una verificación de bienestar es un delito menor en Indiana. Solo para que lo sepa, si esto vuelve a pasar, me dije a mí misma que tenía que ser un malentendido. Tal vez un vecino, tal vez un número equivocado, una confusión genuina. Mi estómago no estaba de acuerdo con esa teoría, incluso mientras la estaba construyendo. Ya traía el estómago en el piso porque una parte de mí ya sabía exactamente quién había hecho esa llamada, y no era un desconocido. Durante 3 días después de eso, mi teléfono no dejó de sonar. Mensaje tras mensaje, mensaje de voz tras mensaje de voz, un desfile de culpa, amenazas apenas disfrazadas y lo que solo puedo describir como llanto dramático escrito en mayúsculas. Mi madre. No sé por qué estás castigando a esta familia. Sophie pregunta por ti todos los días. Mi hermana. Wow, muy madura. Irte así como una adolescente. Mi madre otra vez, 4 horas después. Solo quiero saber que estás bien. ¿Eso está tan mal? Me dije a mí misma que podía aguantar. El silencio funcionaría. Si simplemente no respondía, eventualmente la tormenta pasaría. Como siempre había pasado antes, cada vez que me oponía a algo pequeño, como saltarme una festividad o negarme a prestarle dinero a Meredith para reparar su auto hace 2 años. Aprendí, durante más de 3 décadas, que si esperaba lo suficiente, mi familia usualmente pasaba a una nueva crisis. Estaba equivocada. La tormenta no pasó, se intensificó. Meredith llamó al segundo día y cometí el error de contestar. A Todd le recortaron las horas, dijo. Ni siquiera saludó.
Fue directo al grano. La guardería cuesta $3,900 al mes con un recién nacido en camino. Tú trabajas desde casa, no tienes nada mejor que hacer. Así no funciona, le dije. Tengo clientes, tengo fechas límite, tengo una vida, Meredith. Sophie ya te hizo una tarjeta de bienvenida, dijo, como si eso resolviera algo. ¿De verdad la vas a decepcionar? Colgué. Me temblaban las manos cuando dejé el teléfono. No era exactamente por enojo, más bien por esa sensación específica y mareante de vértigo al darme cuenta de que a mi sobrina le habían dado un proyecto de manualidades para usarlo como presión emocional antes de que alguien se molestara en hacerme una sola pregunta real. Mi mamá llamó esa noche, y durante la misma llamada pasó de sollozar a volverse fría como el hielo, de una manera que solía funcionar conmigo cuando era adolescente y que, al parecer, ella creía que todavía le funcionaba conmigo. Si no vienes el domingo, dijo ella, con voz de pronto inexpresiva, le diré a todos que abandonaste a esta familia. Diles lo que quieras, respondí, y me sorprendió lo firme que salió mi voz. Estaré ahí y tendré algo que decir. Ella se quedó en silencio. Fue un tipo de silencio extraño. No era el silencio de alguien que se rinde, sino el silencio de alguien que estaba reajustando su estrategia. Ella esperaba que yo llorara, que me disculpara, que cediera como siempre lo había hecho. Prácticamente podía escucharla decidiendo qué intentar después. Esa misma noche intenté arreglar las cosas de manera directa. Llamé a mi papá, esperando que si con alguien de la familia se podía razonar lógicamente, sería con él. No funcionó. 2 días después, mi papá llamó, sin decir hola. Solo dijo: tu madre arregló el cuarto de huéspedes en casa de Meredith. Camas individuales. Ya está listo. Trae tus cosas el sábado. Ya dije que no, papá. Lo sé, dijo él. Ese es el problema. Dejó que el silencio se prolongara en la llamada, el mismo truco exacto que había usado conmigo desde que tenía 12 años. La pausa estratégica diseñada para hacer que la otra persona se sintiera tan incómoda que la llenara con una concesión solo para que terminara. Había funcionado conmigo durante 20 años. En cambio, dejé que el silencio permaneciera ahí, sin llenarlo, hasta que él fue quien finalmente volvió a hablar, sonando un poco desconcertado por el hecho de que no cedí. Piensa en tu hermana, dijo finalmente, y colgó antes de que pudiera responder. Sentí que el estómago se me hundía de nuevo, pero debajo de eso, algo más estaba comenzando. Algo más cercano a la claridad que al miedo. Esta noche me senté en la mesa de mi cocina con un bloc de notas y empecé a escribir, en un lenguaje sencillo, exactamente lo que realmente había pasado, no lo que sentía. Lo que había pasado, en orden, con fechas. No sé exactamente por qué lo hice. Creo que una parte de mí ya sabía que lo necesitaría. Llamé a mi tía Patricia a la mañana siguiente, la hermana mayor de mi mamá, la callada que siempre se sentaba en la esquina en las fiestas, de la que nadie preguntaba realmente porque a nadie le daba curiosidad porque parecía estar siempre medio paso apartada del resto de la familia. Me hicieron esto hace 30 años, dijo, y su voz tenía una firmeza que me hizo saber que había ensayado esta conversación en su cabeza más de una vez a lo largo de las décadas. Me hicieron mudarme y criar a la mamá de Meredith, tu mamá, durante los años de su divorcio. Renuncié a 3 años de mi propia vida por esta familia. Nadie nunca me lo agradeció. Nadie nunca siquiera reconoció que sucedió. Me quedé muy quieta, con el teléfono apretado contra mi oído, sintiendo que algo encajaba en su lugar, algo que nunca había tenido sentido antes. ¿Por qué Patricia se sentaba en la esquina? ¿Por qué se estremecía un poco cada vez que alguien mencionaba la lealtad familiar en la cena? ¿Por qué me había dado esa mirada extraña y comprensiva semanas antes? Estaré ahí el domingo, me dijo. Debí haber hecho esto hace mucho tiempo. Esa misma tarde, mi prima Raquel, la hija de Patricia, que tiene una edad cercana a la mía, alguien que siempre me cayó bien pero con quien nunca fui especialmente cercana, me envió una captura de pantalla que me heló las manos. Era un chat grupal. Meredith escribiéndole en un chat grupal de familiares del que yo no formaba parte. Sienna ha estado rara con mi embarazo. Creo que está celosa, la verdad. Por favor, no mencionen al bebé cuando estén con ella. Podría molestarla. Lo leí 3 veces. No estaba protegiendo mis sentimientos. Ella estaba preparando una excusa, construyendo una versión de mí en la cabeza de todos que haría que cualquier cosa que dijera el domingo sonara a celos en vez de verdad. Estaba construyendo una jaula antes de que yo siquiera abriera la boca. Quiero dejar algo claro aquí, porque esta parte de la historia no trata sobre detectives ni salas de juicio. Se trata de los mecanismos más discretos para reunir pruebas que la gente común tiene que construir por sí misma cuando las personas que se supone que deben protegerlas no lo hacen. Llamé de nuevo a la línea de no emergencia del oficial Daniel Reyes y pregunté con calma cómo documentar formalmente que se había solicitado una verificación de bienestar en mi contra bajo falsos pretextos por si alguna vez lo necesitaba. Él confirmó que el informe estaba archivado, me dio el número de caso y me dijo, de manera directa, que si alguna vez quería proceder por la vía del delito menor por el informe falso, esa documentación sería el punto de partida. Yo no quería presentar cargos, solo quería que existiera el registro. Hablé brevemente con una asistente legal de derecho familiar llamada Denise Okafor, que resulta ser una de mis verdaderas clientas de contabilidad, quien trabaja en una pequeña firma en el centro y en quien confiaba lo suficiente como para hacerle una pregunta rápida e informal durante un café. ¿Podría una familia legalmente asignar a un adulto para mudarse y brindar cuidados sin paga, sin ningún acuerdo de ese adulto? Ella se rió, no de manera grosera, y dijo que no, que eso no es una obligación legal. Eso es una familia tratando de hacer que alguien se sienta culpable para que trabaje gratis y llamarlo deber.
Imprimí la captura de pantalla de Rachel. Imprimí el número de caso de la revisión de bienestar. Escribí mis 3 datos clave en una sola hoja de papel con letras mayúsculas sencillas y la doblé para guardarla en el bolsillo de mi chaqueta. El domingo por la mañana, como una soldado llevando órdenes a una habitación llena de personas que pensaban que ya sabían cómo terminaría el día. Pausa rápida. Si quieres más historias como esta y de mejor calidad, mi Spotify está enlazado en la descripción. Para la tarde del domingo, me quedaba menos de una hora antes de estar de pie en el patio trasero de mis padres frente a 15 personas, la mayoría de las cuales, gracias al mensaje grupal de Meredith, ya estaban discretamente preparadas para ver cualquier cosa que dijera como celos y no como la verdad. Mis manos estuvieron frías durante todo el camino, agarrando el volante demasiado fuerte en cada semáforo en rojo. Seguía haciendo los mismos cálculos en mi cabeza. 15 personas, una hoja de papel doblada, una oportunidad para decir esto correctamente antes de que esa versión de la historia quedara definida para siempre en mi contra. Si dudaba, si dejaba que mi voz temblara demasiado, si permitía que mi mamá redirigiera la conversación como siempre podía hacerlo, tal vez no tendría otra oportunidad. Las narrativas familiares se solidifican rápido una vez que todos están de acuerdo en una versión de los hechos. El patio trasero olía a carbón y pasto recién cortado. La parrilla estaba echando humo. Meredith estaba sentada en el centro de la mesa, resplandeciente, con una mano descansando sobre su vientre como lo hacen las mujeres embarazadas cuando saben que la gente las está observando. Mi mamá se levantó casi en el momento en que me senté, con una copa de vino en la mano, y dijo animadamente a toda la mesa: «Y qué bendición que Sienna haya aceptado mudarse y ayudar». Ella se volteó y me sonrió como si un reflector se encendiera sobre mí. «¿Verdad que sí, cariño?» Todas las cabezas en esa mesa se giraron hacia mí al mismo tiempo. Sentí mi pulso en los oídos. No le devolví la sonrisa. Mi hermana se inclinó hacia mí, con la voz lo suficientemente alta para que todos en la mesa la oyeran. «¿En serio? ¿A qué te aferras exactamente? ¿A un departamento de una recámara y un trabajo de oficina?» Mi tío gruñó desde el otro extremo de la mesa. «No te haría daño ayudar, niña». Me levanté. ¿Puedo decir algo? Mi mamá se relajó visiblemente, volviendo a sentarse, claramente asumiendo que este era el momento en que, finalmente y como era de esperarse, aceptaba. «Necesito que todos aquí escuchen esto», dije, y me sorprendió lo firme que sonaba mi voz, considerando lo fuerte que me latía el corazón, porque algunos de ustedes han escuchado cosas sobre mí que no son ciertas. Las sonrisas alrededor de la mesa empezaron a desvanecerse, una por una, como una serie de luces que se apagan una tras otra. Primero, dije, nunca acepté mudarme. Nadie me lo preguntó. Me asignaron frente a 15 personas en una cena sin una sola conversación previa. La boca de mi mamá se abrió. Seguí hablando antes de que pudiera decir algo. Segundo, la mañana después del Día de las Madres, un oficial de policía llegó a mi departamento para verificar que yo estuviera bien. Alguien de esta familia les dijo que podría lastimarme. Eso es un informe documentado, con número de caso registrado en el departamento, porque no respondí a algunos mensajes de texto durante unas horas mientras estaba molesta. Mi tío dejó su cerveza lentamente sobre la mesa. Alguien llamó a la policía por ti. El rostro de mi mamá se había puesto pálido. Todd bajó la mirada a su plato como si deseara estar en otro lugar. Tercero, dije, y me giré para mirar a mi hermana directamente. Les dijiste a personas de esta familia que yo estaba celosa de tu embarazo. Lo dijiste antes de que yo le dijera una sola palabra a alguien, así que cuando por fin hablara, nadie me creería. Construiste la excusa antes de necesitarla. Eso no es... empezó Meredith. Rachel tiene la captura de pantalla, dije. Rachel, sentada 2 asientos más allá, no apartó la mirada, no se inmutó, no fingió que no sabía de qué estaba hablando. La tengo, dijo simplemente. Puedo mostrársela a quien quiera verla. El rostro de Meredith se quebró frente a todos en el patio trasero, no de manera elegante, ni con algún reconocimiento silencioso y digno, sino como realmente se rompe una máscara, de golpe, feo y real. Mi tía Patricia se levantó después, su silla raspando fuerte contra el patio de concreto. «Necesito decir algo», dijo, y su voz se escuchó en todo el patio. Y debí haberlo dicho hace 30 años. El patio trasero quedó en un silencio total, de una forma en la que nunca antes lo había escuchado, ni siquiera durante el año en que el testamento de mi abuelo fue impugnado en Día de Acción de Gracias. Cuando el matrimonio de Carol se vino abajo, dijo Patricia mirando a mi mamá, yo tenía 26 años, estaba comprometida y tenía una vida que había estado construyendo para mí. Esta familia decidió, sin preguntarme, que yo me mudaría y ayudaría a criar a Meredith durante 3 años. Nadie me lo agradeció. Mi compromiso terminó porque él se cansó de esperar a que yo volviera a tener una vida. Y cuando finalmente volví a ser yo misma, esta familia actuó como si nada hubiera pasado, como si simplemente hubiera tomado un pequeño desvío. Ella me miró. Vi cómo este mismo guión se escribía para Sienna en tiempo real, palabra por palabra, y no iba a quedarme sentada en la esquina otra vez y dejar que le pasara a alguien más. Mi madre, por primera vez en toda mi vida, no tenía nada que decir, ni una respuesta, ni una contraacusación, ni siquiera lágrimas, solo un largo y sorprendido silencio que se extendió por todo el patio lleno de familiares que, por fin, estaban viendo el patrón en vez de verme a mí. Todd finalmente le habló en voz baja a Meredith. Dijiste que ella se ofreció. Meredith no le respondió. Nada de esa tarde de domingo involucró esposas ni salas de audiencia, y quiero ser honesta al decir que esta no era ese tipo de historia, pero las consecuencias fueron reales y duraderas en la moneda específica con la que realmente lidian las familias: confianza, obligación y quién será creído la próxima vez. Mi madre, en las semanas siguientes, intentó 2 veces más replantear la historia
historia. Primero dijo que yo estaba exagerando. Luego, cuando eso no convenció a nadie que había estado en el patio trasero, lo intentó como si fuera un malentendido sobre la visita de la policía para verificar que yo estuviera bien, pero finalmente dejó de mencionarlo por completo cuando le comenté, con calma, que el número de casos seguía archivado en el departamento si alguien quería revisarlo. Mi relación con Meredith no se volvió cálida de nuevo. En cambio, se convirtió en algo más pequeño y más honesto. Mensajes ocasionales, llamadas de cumpleaños, nada que pretenda ser más cercano de lo que realmente es. Todd, por su parte, me pidió disculpas en privado un mes después, admitiendo que no sabía nada sobre la visita de la policía para verificar que yo estaba bien y que había creído completamente la versión de Meredith hasta ese domingo. Yo le creí. No perdoné del todo que no preguntara, pero le creí. Mi papá nunca se disculpó directamente, eso no es algo que él haga, pero dejó de llamarme con instrucciones después de ese día, y el cuarto de visitas en casa de Meredith se quedó arreglado sin que nadie lo ocupara. Patricia y yo hablamos cada semana ahora. Me dijo, unos meses después, que decir lo que dijo en ese patio fue la primera vez en 30 años que se sintió ella misma en una cena familiar, en vez de un fantasma sentado en la esquina. Ha pasado poco más de un año desde esa cena del Día de las Madres. Meredith tuvo a su tercer bebé, un niño, sano y ruidoso, y le envié un regalo y una tarjeta, y lo hice de corazón. Nunca me mudé. Todd encontró trabajo de medio tiempo en las noches para cubrir el tiempo que faltaba en la guardería, y ellos lo resolvieron como realmente lo hacen las familias, cuando a nadie lo comprometen a escondidas sin su consentimiento. Sigo trabajando desde casa, sigo teniendo mis 11 clientes, sigo tomando café en la taza que dice la contadora más o menos del mundo, que ahora se ha convertido en una especie de broma privada entre yo y yo misma, un recordatorio de que nunca fue cierto que no pasaba nada. Simplemente no era visible para quienes habían dejado de mirar. Patricia y yo cenamos juntas la mayoría de los domingos ahora, solo nosotras dos. Sin humo de la parrilla, sin un pedazo de papel doblado en el bolsillo de mi chaqueta, ya no hablamos mucho de ese patio trasero, realmente ya no hace falta.